Bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir resolviendo problemas paso a paso de Física 2. Seguimos resolviendo problemas que tienen que ver con fuerza eléctrica y este sería ahora nuestro tercer y último problema de estos videos introductorios y de resolución de ejercicios prácticos para los alumnos. El último problema que vamos a trabajar hoy es una carga positiva de 8 nanocoulomb se coloca a 40 milímetros a la izquierda de una carga negativa de 14 nanocoulombs. Pregunta el problema dónde se debe colocar una tercera carga para que ésta quede sometida a una fuerza resultante de cero. Entonces tenemos dos cargas separadas 40 milímetros donde colocamos una tercera para que la fuerza resultante sea cero. Tenemos una primera opción para la resolución de este problema, es colocar la carga desconocida en el medio de las dos cargas conocidas. Sería esta la situación problemática, la representación. Tenemos la carga, le llamamos Q1 a la positiva, Q2 a la negativa y una separación entre ambas de 40 milímetros. Entonces la primera opción dijimos colocar la carga en un punto cualquiera entre estas dos que son conocidas. Veamos entonces, como no tenemos información de la carga desconocida, cuál sería la situación respecto de las fuerzas de interacción si esta carga desconocida fuera positiva o si fuera negativa. En un primer caso, veamos qué pasa si la carga desconocida fuera positiva. La fuerza de interacción entre la carga Q1 y esta desconocida sería una fuerza de repulsión, ya que las dos son del mismo signo, lo que me daría una fuerza F1 dirigida hacia la derecha de la situación como está planteada en la pantalla. Y si voy a ver la fuerza que ejercería la carga Q2, que es negativa, sobre esta desconocida que podemos suponer positiva, sería una fuerza de atracción, lo que también daría una fuerza con un sentido hacia la derecha de la pantalla. Como vemos en este caso, no importa dónde yo coloque la tercera carga desconocida, mientras sea en la ubicación entre las dos cargas que sí son conocidas, estas dos fuerzas nunca van a tener un sentido contrario. Por lo tanto, no voy a conseguir que la resultante sea cero. Si el caso fuera que la partícula desconocida, la carga puntual desconocida, tuviera un signo negativo, la carga Q1 que es positiva la atraería y la carga Q2 que es negativa la repelería por ser del mismo signo. Y nuevamente tenemos la misma situación, dos fuerzas que tienen el mismo sentido, que no va a cambiar ninguna de las dos su sentido por más que me corra dentro de esos 40 milímetros, por lo tanto la fuerza resultante no podrá ser cero, ya sea positiva la carga desconocida, o negativa la carga desconocida. Entonces la primera opción es una opción que no es válida para ubicar la carga desconocida y que como pide el problema la fuerza resultante sea cero. ¿Cuál sería la siguiente opción? La segunda opción sería colocar la carga desconocida a la derecha de Q2, que es la carga negativa. Analicemos entonces qué pasaría si en un primer caso la carga fuera positiva. Tendríamos una fuerza de repulsión de F1 y una fuerza de atracción de Q2. Aquí vemos que es posible que las dos fuerzas tengan sentidos contrarios, pero tenemos un inconveniente. La posición en que yo coloqué la tercera carga desconocida a la derecha de Q2, que es una carga negativa, es complicada. ¿Por qué? Porque la carga Q2 tiene un valor más grande que la carga Q1. Por lo tanto, la fuerza de interacción entre Q2 y la carga Q3 desconocida siempre va a tener un valor mucho más grande que la fuerza de interacción entre Q1 y la Q3. ¿Por qué? Porque la carga Q2 es de un valor mayor que la carga Q1. Y la carga Q1 encima se encuentra a una distancia mayor de la que está Q2 respecto de la carga 3. Por lo tanto, no voy a conseguir nunca equilibrar estas dos fuerzas y que me dé resultante cero. Ustedes pueden decir, bueno, para aumentar el valor de F1 me acerco todo lo que pueda hacia la posición de la carga Q1. Pero al acercar esta carga hacia la posición de Q1, me estoy acercando mucho más a la carga que tiene un valor mayor. Por lo tanto, si bien aumento un poco el valor de F1, al acercarme tanto a Q2 voy a conseguir que la fuerza F2
se aumente mucho más de lo que aumenta F1. Por lo tanto, sigo sin poder conseguir equilibrar. Si la Q3 la alejara de Q2, la fuerza 1, que es responsable, la Q1, se va a hacer mucho menor, porque no olvidemos que la ley de Coulomb nos dice que la fuerza depende del inverso del cuadrado de la distancia. Por lo tanto, a mayor distancia, más débil es la fuerza de interacción. Por lo tanto, colocar una tercera carga, la desconocida, ya sea positiva, o analicemos qué pasa si la carga fuera negativa, tendría la fuerza F1 y F2 en el sentido contrario del ejemplo de que la carga desconocida fuera positiva. Tendríamos el mismo problema, no lograríamos equilibrar F1 ni F2, ya sea que la Q3 sea positiva o sea negativa, siempre que nos coloquemos cercano a una carga mayor en valor que a una carga que es menor. Entonces, estas dos fuerzas o estas dos fuerzas no se van a lograr compensar, no voy a tener una resultante cero, por lo tanto, esta tampoco es una opción válida para colocar la carga que yo desconozco y obtener así una resultante cero. Por lo tanto, me queda una última opción, la opción 3, que es colocar la carga desconocida a la izquierda de la carga Q1. ¿Qué tendría ahí? Bueno, si la carga fuera positiva, Q1 con una carga positiva ejercería una fuerza de repulsión y Q2 una fuerza de atracción. Si al revés la carga desconocida fuera negativa, F1 le atraería y, perdón, F1 no, Q1 atraería a la carga desconocida, por lo que tendríamos una F1 en la dirección de la derecha de la pantalla, y Q2 la repelería, por lo tanto la fuerza sería hacia la izquierda. Ahora también tenemos una opción en la que las fuerzas podrían ser iguales, por lo tanto darme una resultante igual a cero. Bueno, efectivamente esta sería la situación en la que debería colocar la carga desconocida para conseguir una resultante cero. ¿Por qué? Porque al estar hacia la izquierda de la carga Q1, estoy acercándome a una carga menor y alejándome a una carga mayor. Entonces ahí sí podría ser posible que estas dos fuerzas se compensaran y me dieran cero. ¿Cómo sería escrito? ¿Cómo sería analíticamente poner que esas dos fuerzas fueran iguales? Independientemente del signo que tenga la carga desconocida, tiene que cumplirse que la F1 tiene que ser un vector que tenga el mismo valor del vector F2, pero sea de sentido contrario. Eso está escrito o explicitado, con el signo menos delante de F2. Este es un vector. Lo que me está diciendo es que F1 tiene el mismo valor de F2, pero un sentido contrario. Ahora hay una simplificación bastante sencilla que podemos hacer, que es la siguiente. F1 y F2 son vectores colineales. Por lo tanto, yo podría escribir esta condición con la condición de lo que sean iguales, sean las magnitudes de los dos vectores. Entonces, partiendo de esto, de que la magnitud de los dos vectores sean iguales, voy a ir planteando las ecuaciones, esta es la situación problemática, y esas ecuaciones me van a aparecer, debido a la forma que tiene la ley de Coulomb para la fuerza de interacción eléctrica, la distancia que hay entre las cargas. Entonces, si bien conocemos la distancia que hay entre Q1 y Q2, acá lo que nosotros necesitamos es que los valores de las fuerzas de Q1 y Q2 que actúan sobre la carga Q3 desconocida sean iguales. Por lo tanto, voy a tener que definir la distancia que hay, por ejemplo, entre la carga Q1 y la carga desconocida Q3, y le voy a llamar X. ¿Para qué? Para que al momento de plantear las ecuaciones y la igualdad de la ley de Coulomb para estas dos fuerzas, me va a aparecer, en el caso de la interacción entre Q1 y Q3, una distancia que va a ser X al cuadrado, que es la que desconozco. Y entre Q2 y Q3 la distancia la puedo escribir como los 40 milímetros que tengo inicialmente de separación, más la separación X que hay entre Q1 y Q3. Y esa sería la distancia total que tengo entre la carga 2 y la carga 3. Fíjense, un dato importante acá es que Q1 y Q2, aunque no esté explicitado, deben estar fijos en esa posición. Por lo tanto, si no fuera así, se desarmaría todo el sistema, porque Q1 y Q2 tienen signo distinto, habría atracción entre ellas y ese sistema no conservaría la posición de 40 milímetros de separación.
Entonces, como en problemas anteriores habíamos dicho, es importante, aunque no esté escrito, saber que para que esto funcione, en este problema Q1 y Q2 tienen que estar fijos en su posición. No es el caso de Q3. Este problema tiene la diferencia de que nos piden a dónde colocar Q3 para que se quede fija ahí, pero no lo tengo que fijar yo previamente, sino tengo que encontrar el lugar donde Q3 debería estar ubicado para que este sistema esté estable en esa posición. Otro detalle también para tener en cuenta al momento de lo que estamos haciendo la resolución. Estamos planteando la igualdad de las magnitudes de los dos vectores. Y las magnitudes de los vectores por definición siempre son de signo positivo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vaya a escribir y a reemplazar los valores en esta ecuación, Q1, Q3 y Q2 voy a utilizar los valores absolutos de la carga. Ya no tengo que ponerles el signo, como en este problema Q2 tiene un signo negativo, en estas ecuaciones Q2 ya no va a aparecer con el signo negativo, porque la ecuación de partida que estoy tomando es la ecuación donde se igualan las magnitudes de los vectores. Y los vectores, por definición, tienen magnitud siempre positiva. Bueno, si vamos desarrollando matemáticamente esta ecuación, podemos ver qué va a pasar. Acá tenemos varios términos que se van a simplificar. Q3 está en los dos términos, por lo tanto se puede simplificar. La constante K también está en los dos términos, por lo tanto se simplifica. Y como vemos aquí, ya no están más presentes. Por lo tanto, la ecuación se nos va simplificando más todavía. Y si hago el producto de los extremos en estas dos fracciones que están igualadas, no queda la expresión que está acá. Bueno, ¿cómo hacemos para resolver esta ecuación? Esto ya es un problema más matemático, pero vamos a considerar un tema físico en el medio de la resolución. Hay dos opciones. Como la estoy viendo la ecuación, como ustedes están viendo, esta ecuación es una ecuación cuadrática. Entonces, una de las opciones es resolver la ecuación cuadrática. Y la otra de las opciones para resolverlo es hacer una simplificación que tiene un significado físico. Y es el que vamos a hacer a continuación. Entonces, teniendo esta ecuación de partida, vamos a tomar como simplificación en el problema de que vamos a considerar que la distancia x la voy a tomar como positiva. Es decir, que como solamente estoy midiendo distancia y no posición, porque ustedes saben que en física la posición es un vector que puede ser positivo o negativo, solo estoy considerando la distancia que hay entre la carga Q1, Q2 con la Q3. Entonces, si yo la distancia la voy a medir como positiva partiendo desde la carga Q2, la distancia x, esa que desconozco, la puedo tomar como positiva. Y si yo hago eso, tengo una simplificación en la ecuación, es que al despejar este cuadrado que tiene el x acá, solamente me quedo con el resultado positivo. Eso es una simplificación porque estoy midiendo distancia y no posición. Entonces yo puedo medir la distancia como tenga ganas y entonces puedo considerar que los 40 milímetros de separación son positivos y los x que desconozco son otro valor positivo más. Entonces esa simplificación me permite que este cuadrado que yo cuando lo despejo al resolver la ecuación solo me quede con el resultado positivo, por eso acá no aparece un más menos, y también me permite simplificar este cuadrado del paréntesis. Hecho este artilugio matemático, reemplazando los valores de Q1 y de Q2, vemos que las unidades se simplifican, me queda la siguiente ecuación, mucho más simple de resolver, que al aplicar la propiedad distributiva con el paréntesis, me queda la siguiente expresión, y si resuelvo y despejo el valor de x, agrupando en un mismo miembro todos los términos que tienen x, y después despejando el valor de x de la ecuación, llego entonces que a la posición x en la que debería ubicar la tercera carga desconocida con un signo que me es indistinto, porque no va a modificar la resolución el signo de la carga Q3, debería ser a los 124 milímetros. 124 milímetros medido desde dónde. Si se acuerdan la situación problemática, teníamos las dos cargas separadas 40 milímetros y ese x que acabo de obtener es desde la carga que habíamos llamado Q1 hasta la posición de la carga Q3. Es decir, que de aquí hasta aquí tendría que tener los 124 milímetros de separación entre las cargas.
Bueno, cuando hicimos esto y resolvimos, acá está paso a paso cómo vamos haciendo. He querido explicitar paso a paso cómo se va despejando todos los pasos matemáticos. Llegamos a este que es un resultado físico. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos resuelto la ecuación cuadrática? Bueno, recordemos cuál era la ecuación de partida. Si nosotros aplicábamos las propiedades matemáticas del cuadrado del binomio, reemplazábamos los valores de Q1 y Q2, vamos haciendo la propiedad distributiva acá en todos los términos, llegamos a tener esta ecuación cuadrática para resolver. Con el método que ustedes ya conocen desde la secundaria de resolución de ecuación cuadrática, podemos llegar a estos dos resultados donde vemos que uno de los resultados que aparece es el resultado que nosotros ya obtuvimos cuando consideramos al x positivo. Pero no nos olvidemos que lo que nosotros planteábamos desde el principio era que las dos fuerzas deberían ser iguales en magnitud. Entonces, este resultado negativo que puede llamar la atención tiene un significado y un significado físico. ¿Y cuál es? El primer resultado, que es el resultado de 124 milímetros, era la posición en la cual nosotros ya conocíamos que las dos fuerzas ejercidas por la Q1 y la Q2 sobre Q3 eran de distintos sentidos y por lo tanto se anulaban, que era lo que yo quería lograr en el problema. Mientras que lo que vemos acá es que la solución negativa es que si de esta posición hasta esta posición el x era negativo, un resultado, perdón, era positivo. Desde esta posición hasta esta posición son los 124 milímetros positivos. Este resultado negativo indica que desde esta carga yo vuelvo hacia atrás los 17,2 milímetros y me da otra posición. Y en esta posición, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que las dos fuerzas tienen igual sentido y por eso no se anulan, pero sí tienen el mismo valor. O sea que los dos resultados que obtengo de resolver la ecuación cuadrática me indican dos posiciones en las cuales las dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero a mi problema me importa en este lugar, que es la posición donde tienen la misma magnitud y sentido contrario, lo que ocasiona que la resultante sea nula, que era lo que me pedía el problema. Mientras que en esta posición, que es con el resultado negativo de la ecuación cuadrática, es una posición donde las dos fuerzas tienen el mismo valor, pero tienen el mismo sentido. Por lo tanto, la resultante no es cero y no se anulan y no es la respuesta que yo estoy buscando para mi problema. Espero que haya sido de su agrado, que se haya comprendido paso a paso y cualquier cosa, si tienen dudas, ya saben, se pueden comunicar conmigo a mi página de Facebook o a mi mail institucional y si no, lo vuelven a pasar al video y seguramente que ahí las cosas irán aclarando más. Muchas gracias por su atención y seguimos en contacto.